Inmaculada, muchas gracias también. Al Círculo Hispanista de Granada, muchas gracias a Eros de Cavite, Antonio. La verdad es que sin vosotros hubiera sido imposible estar aquí hoy y también hubiera sido imposible llenar la sala como se ha llenado, cosa que no es fácil. Lo sé porque llevo bastantes años en esto y de verdad que os felicito. Felicito a vosotros dos y les felicito también, o les agradezco a ustedes que me hayan concedido la oportunidad de poder dirigir unas palabras, de poderles hablar no de historia de Cataluña en principio, sino de aquella historia de Cataluña que nos han contado, pero que no fue, como indica el título del libro. Y no fue porque con esta intención de separar una parte de España del resto, en Cataluña, aquellos que decidieron hacerlo hace ya más de 120 años, no estamos hablando de algo nuevo, que puede ser que ahora, como lo ven los medios de comunicación, o desde el año 17, que está muy de moda, puede parecernos algo nuevo, pero es un proceso que se inicia en Cataluña justo después de la pérdida de Cuba y Filipinas. Por la crisis del 98 es cuando se generan los dos elementos esenciales para crear un movimiento de construcción nacional, tal y como se hacía en el siglo XIX, que son, por un lado, una burguesía, o una parte de ella, que cree en este proyecto de separación y dispuesta a financiarlo, y por el otro lado, una élite intelectual, aunque sea también minoritaria, dispuesta a darle el cuerpo intelectual, la justificación para este proceso de separación del resto, en este caso del resto de España. Para intentarles explicar un poco cómo funciona, cómo ha funcionado y de dónde partimos, me gusta empezar con una frase de Josep Pla, un famoso escritor y escritor catalán, en una entrevista que le hicieron en Televisión Española en el año 74, que si buscan en internet la podrán oír, una entrevista muy interesante, y el entrevistador le pregunta a Josep Pla qué es un catalán. Y él contesta que un catalán es un ser 100% español al que ahora han dicho que tiene que ser otra cosa. Y esta es la clave de la cuestión. La materia prima con la que tienen que jugar aquellos primeros separatistas, aquellos primeros que quieren separar Cataluña del resto de España, es una Cataluña profundamente española, que se siente española. Cuando surge el nacionalismo moderno en España, con la invasión francesa en 1808, cuando por primera vez en Cádiz el pueblo soberano es los españoles de ambos hemisferios, de uno y otro hemisferio, es en Cataluña donde con más pasión y con más patriotismo se alzan en armas, primero en defensa de lo que había sucedido en Madrid el 2 de mayo y después combatiendo a los franceses. De hecho, son los primeros que combaten a los franceses con éxito en campo abierto las dos batallas del Bruc, el 6 de junio y el 14 de junio de 1808. Y fueron unidades civiles, los llamados allisomatenes o migueletes, que se organizaron de forma rapidísima y consiguieron detener una columna francesa, en el primer caso de 4.000 hombres y en el segundo de 8.000 hombres. Durante toda la guerra, de forma muy apasionada, en Cataluña se combatió a los franceses. Solo hay que leer aquellos veteranos, aquellas hojas de servicio, aquellos veteranos que combatieron en aquella guerra, catalanes, cómo hablan de sí mismos como españoles y cómo se batieron con entusiasmo por la causa española, y así fue a lo largo del siglo XIX, con ejemplos como durante la Guerra de África en 1860, etc. Entonces, ante esta realidad de una sociedad catalana que no tenía ningún problema en sentirse española, esta pérdida de Cuba provoca que algunas élites, tanto económicas como intelectuales, decidan que el proyecto español no les gusta y que tienen que ir a otro proyecto diferente, tienen que ir a una separación de esta parte de España del resto. Ellos son muy conscientes, porque así funcionaba, como les decía, en el siglo XIX, que toda consolidación de una nación antigua, como podía ser la española, o construcción de una nación nueva, como podía ser la inexistente nación catalana, tenía que fundamentarse sobre todo en la historia. Necesita este relato nacionalista controlar el relato del pasado, porque es aquello que te va a justificar este proyecto de futuro. ¿Qué es lo que pasa cuando los historiadores nacionalistas van a la historia y consultan la historia? Que aquello que ven, aquello que en verdad pasó, no se ajusta a su objetivo político, no se ajusta a sus necesidades, y por eso empiezan a manipular. Empiezan a manipularla, a ocultar aquello que no les conviene, a tergiversarla, a seleccionar la forma de explicarla, con este fin último de generar, en este caso los catalanes, primero que se sientan que no son españoles. La primera fase de este proceso
de ingeniería social, de transformación social, a base de explicarles una historia que no fue, consiste en crear un sentimiento identitario dentro de lo catalán separado de lo español. Una vez han cumplido este primer objetivo, esta primera fase, pasamos a la segunda fase. Es decir, no solamente soy diferente al resto de los españoles, que encima los españoles son nuestros enemigos, son los responsables de todo aquello que nos ama. Y eso lo justifican también en la historia. Ellos hacen una selección, explican una historia también que no fue, para justificar que desde siempre los españoles nos han estado sometiendo, nos han estado ofendiendo por los siglos de los siglos. Por otro lado, también es curioso que, mientras por un lado buscan lo identitario, van a buscar siempre esas diferencias con el resto de españoles, insisten en buscar o decir que entre catalanes no hay diferencias. Con una cosa muy importante también, y es algo que también me gusta remarcar, el proceso independentista o separatista catalán no entiende que el nuevo Estado que tenga que surgir sea lo que ustedes conocen como Cataluña. No es solo Cataluña, son los países catalanes. Es decir, ellos aspiran a crear un Estado en lo que ahora es Valencia, Mallorca, Cataluña, la comarca, la provincia de Rosellón en el sur de Francia y la franja de Poniente en Aragón, en Huesca. Y una pequeña zona, una pequeña comarca en Murcia. Esta sería la zona, el ámbito que ellos consideran que tiene que ser el nuevo Estado dentro de Europa, y en eso llegan trabajando, como les explicaré más tarde, destinando recursos humanos y públicos desde hace 40 años y de forma muy organizada. En este proyecto de separación, que insisto, no se confundan, no es solamente Cataluña, es prácticamente un 40% de España, tanto en territorio, población y producto interior. De que este elemento histórico funciona y es fundamental para transformar las conciencias, y que es un elemento también de éxito, me gusta también, y lo hago prácticamente al empezar el libro, ¿no? Confesarme, no solamente ante el lector, sino en esta ocasión ante ustedes, porque cuando yo tenía unos 10 añitos, yo ya quería ser historiador, a mí me encantaba la historia. Yo los libros que encontraba por casa, pues los leía, los cómics de historia, pues los decoraba. Y como ya me los acabé pronto, quería más, ¿no? Y en los círculos que yo tenía de chavalín, pues me iban pasando libros. Y cuando entré en la Facultad de Historia, en el año 88, gracias a estas lecturas, yo entré en la Facultad de Historia siendo un niño profundamente independentista. Yo creía que era catalán, aunque soy catalán de 8 apellidos andaluces, siempre lo pongo en mis libros. Mi familia paterna es de Madrid Mayor, que muy cerquita, pero me sentía que era catalán. Yo sentía que mi pueblo había sido un pueblo sometido militarmente, y la historia lo demostraba, y quise entrar a la Universidad de Historia, entre otras cosas, para buscar y para conocer el pasado, y con el pasado y este conocimiento del pasado defender la causa de mi pueblo sometido. Mi idea, ¿no?, que tenía yo, y yo entré pues apasionadamente en la Universidad de Lérida. Y allí tuve la suerte de toparme con profesores, con mayúscula. Uno de ellos llegó a ser rector de la universidad y presidente de la Confederación Española de Rectores, Roberto Fernández, me lo cito en el libro. Un profesor que me enseñó a dudar, que me enseñó o que despertó en mí el sentido crítico, que me enseñó a hacer de historiador de verdad, y que gracias a no decirme, no me dijo que lo que yo creía era falso o era mentira, simplemente me enseñó el método para que yo mismo aprendiera a lo largo de los años que todo aquello que me habían contado era una mentira, y una mentira con un objetivo, que era precisamente el conseguir que un chaval de 8 apellidos andaluces se sintiera catalán hasta la médula y se pensara que los españoles eran lo peor del mundo y que desde siempre nos habían hecho la vida imposible. Pues eso se consigue gracias al control, al dominio de la historia. Y esto no se hace de forma casual, no se hace de forma no prevista, sino que se hace de forma perfectamente premeditada. Hay un recorrido a lo largo de la historiografía catalana y del uso que se ha hecho en Cataluña de la historia como herramienta de ingeniería social, que arranca, porque ellos son muy conscientes de la importancia de dominar el relato de la historia, arranca prácticamente del año 98, como les decía, en las diferentes fases que ha habido a lo largo de la historia reciente de Cataluña, de gobiernos autonómicos, por así decirlo. Una primera fase con Prat de la Riba y la Mancomunitat, donde ya se empieza a tomar control de este relato de la historia,
Después hay un paréntesis con Primo de Rivera, vuelven otra vez a arrancar con la República y con la autonomía catalana, con Macià y con Companys. Durante el periodo franquista continúa activo este movimiento porque se continúan manteniendo estos dos elementos fundamentales de una burguesía dispuesta a financiar, en este caso, por ejemplo, han oído hablar de Òmnium Cultural, que fue uno de los motores del año 17. Òmnium Cultural se funda, creo, en el año 61-62, en plena época franquista. Y son 5 empresarios muy importantes catalanes los que financian esta asociación, que se dedica a mantener viva este relato cultural e histórico intencionado por Cataluña y por los pueblos, yendo con sus autocares con libros, convenciendo a la gente de esta visión de la historia de Cataluña, que después explicaré algunos ejemplos para que vean cómo lo hacen, para que la gente, para que el catalán se sienta diferente y se sienta desarraigado del resto de los españoles, cuando históricamente había sido todo lo contrario. El catalán en el siglo XIX no tenía ningún problema, es más, no entendía que lo catalán y lo español fueran una cosa diferente. Tendría que dar algo completamente compatible e inseparable. Finalmente llegamos a la transición, llegamos a Jordi Pujol. Jordi Pujol es el gran arquitecto de lo que estamos viendo ahora. Es un hombre con visión estratégica, es un hombre que tiene muy claro, gran conocedor de la historia también y sobre todo del poder de la historia, y tiene muy claro que para transformar Cataluña, la Cataluña que él se encuentra no le gusta, es una Cataluña demasiado española, necesita transformarla, y para eso necesita hacer ingeniería social, basada en un cimiento, como les decía, que es la historia, y soportada en un pilar que es la lengua, ¿no? Y que este proyecto, insisto otra vez, no solamente abarca Cataluña, sino que abarca también el resto de territorios de los países catalanes. Los países catalanes en realidad es un invento que es una quimera, no ha existido nunca, y surge de un historiador, ¿no? De un escritor valenciano en el año 62. Hay una editorial muy famosa en Barcelona que es Edicions 62, y en honor a este año 62 donde por primera vez Fuster, que es valenciano, inventa lo de países catalanes. Pues esto que no ha existido es lo que ellos, el ámbito en el que ellos trabajan para que en un futuro puedan crear un Estado que nunca ha existido. El Jordi Pujol lo que hace es reunir un grupo de trabajo, un think tank que dicen los ingleses, historiadores, lingüistas, economistas, comunicadores, periodistas, etcétera, etcétera. En el año 90 se filtra el documento llamado Programa 2000, que también lo pueden encontrar en internet y que en el libro está en anexo entero, el Programa 2000, donde se dice y donde se marca el camino que se ha de seguir, qué se ha de tocar, qué elementos qué hitos se han de conseguir y qué elementos se han de tocar para que Cataluña se desespañolice y se catalanice. O sea, para despertar este sentimiento nacionalista en Cataluña, que era muy minoritario cuando yo era independentista en el 85-86, éramos 4 gatos. Ahora hay muchísima más autonomía y sin embargo estamos en el 40. ¿Cómo ha pasado esto? Porque ha habido un trabajo a lo largo de estos años para conseguirlo, porque había un proyecto. Había un proyecto en este programa 2000 donde la historia es muy importante. Ellos saben que, y aquí entraríamos en los ejemplos, por ejemplo, creen imprescindible para meter mensaje, estas ideas fuerza, de identidad por un lado, de rechazo a los pueblos por el otro, creen muy importante tener un museo de historia. Y lo que hacen es destinar unas cantidades, primero la prueba, está en el programa 2000, año 90 se filtra en prensa, y en el año 93 ya se aprueba en el Parlamento de Cataluña, se aprueba la construcción en el puerto de Barcelona del Museo de Historia de Cataluña. Es un tema importante a tener en cuenta porque no hay Museo de Historia de España. Nunca lo ha habido ningún gobierno español, jamás, ni de la Restauración, ni durante el franquismo, ni de la Segunda República, nadie se ha planteado tener un Museo de Historia. Y él sabía que era muy importante tener un Museo de Historia donde no solamente irían los visitantes normales, sino que por donde pasarían todas las escuelas, todo el mundo tiene que pasar conmigo una vez por el Museo de Historia de Cataluña. Y es un museo que no tiene objetos históricos. No esperen ver la espada de Jaime I ni cosas por el estilo, no tiene objetos históricos, tiene simplemente, es una máquina de transmitir relato. Y además de hacerlo de forma muy eficaz, porque como museísticamente hablando es un museo estupendo, es un museo que se han gastado muchísimo dinero y que está creado para transmitir ideas. Y que estas ideas, con este trasfondo intelectual o racional que tienen, porque se
supone que vienen a través de la historia, lo que hacen es activar sentimientos. Estos sentimientos que les decía, de primero de identidad y después de rechazo a lo español. Esta identidad, y les pondré dos ejemplos de lo que hay en ese museo. La primera, vuelvo a insistir en que se trata de una identidad catalana, entendiendo Cataluña como los países catalanes. Entonces, nada más empezar la visita, verán la sección de prehistoria, que se supone que es completamente aséptica, que prehistoria no vas a meter tema independentista en prehistoria, pues el primer panel que te encuentras, nada más empezar, habla sobre el primer homínido descubierto en Europa, que efectivamente era catalán, Tengan en cuenta que esto no es los de nueva historia, que dicen esto, que después es la idea, hablar de nueva historia con esto de que Colón no sé qué, y que Santa Teresa. Esto es asesorado por catedráticos y por gente, y realmente el yacimiento del que hablan es un yacimiento real, y los restos encontrados son realmente tan antiguos. Y te ponen el yacimiento en Rosellón, ¿no? de Tauteúl. Rosellón, en catalán. Rosellón es un pueblo que está a 6 kilómetros de Lérida. Yo soy de Lérida. Yo no me había enterado que había encontrado. Y luego la letra pequeñita. Y claro, no está hablando del pueblo del lado de mi ciudad, de Rosellón. No de Rosellón, está hablando de Rosellón, del sur de Francia. De un yacimiento que los franceses conocen como Tauteúl. No Tauteúl, que es la catalanización del nombre. Y después te pone la explicación, y aquí viene lo importante, dice que en las actuales tierras catalanas se encontró el yacimiento de Tauteúl, en el yacimiento de Tauteúl, el homínido más antiguo, tal. ¿Qué quiere decir con eso? Que al visitante lo primero que le están diciendo es que el Rosellón es Cataluña. Y lo mismo pasa a medida que vas visitando todos los museos, con Valencia, que pasa con Mallorca, que pasa con el resto. O sea, la idea fuerza, por una de las vías, por la vía histórica, se la están metiendo a los niños diciéndole que su país natural, su tierra, es los países catalanes. Es decir, que ellos quieren, digamos, tienen que tener más proximidad con un señor de Perpiñán que con uno de Zaragoza. Más o menos esto es lo que intentan crear con esta línea de comunicación. ¿Qué hacen también en este museo? Que insisto en que está perfectamente diseñado, perfectamente pensado, es muy espectacular. Tú te puedes subir a un caballo que está de cartón o de madera, está hecho a escala natural, y ponerte una armadura de caballero para que los niños jueguen y tal. Está muy bien hecho, ¿no? Es una maravilla. Pero a la hora de explicar historia de Cataluña, siempre seleccionan de que los buenos son los catalanes y hay un elemento externo que no tiene nada que ver con nosotros, que no hace más que plantear problemas, que son los españoles. Primero, diciendo de que en el pasado nosotros somos la nación más antigua de Europa. Nosotros somos la nación de los 1000 años. Estamos hablando ahora que el concepto de nación moderna, nace relativamente hace poco, ¿no? Pues en el caso catalán, o en Cataluña se explica que España no existe desde nace en 1812, y sin embargo Cataluña nace en el 888, ¿no? Porque es cuando se emancipan y buscan, es algo que no se puede, que históricamente es una auténtica barbaridad, porque simplemente el conde de Barcelona, como Almanzor, llegó hasta Barcelona y la saqueó, y era vasallo el conde de Barcelona del rey de Francia. El rey de Francia no actuó, pues dijo, ya no te pago más, ya no te rindo homenaje, ya no soy vasallo tuyo. Pues eso es lo que se interpreta en el caso del conde de Barcelona, que no existían todas las cosas divertidas. Dicen que Cataluña, y se celebró el milenario de Cataluña en 1988 con Jordi Pujol, tiene 1000 años, cuando el nombre Cataluña no aparece en un texto por primera vez hasta mediados del siglo XI. No, perdón, del siglo XII. Es decir, que durante 300 años fuimos o podemos decir que teníamos esto de la leyenda de la nación sin nombre. Era una nación tan poderosa, tan antigua, que si bajamos en el tiempo y vamos a la Barcelona del año 1000 y preguntamos qué es Cataluña, la gente pues no sabe lo que le está diciendo, porque la palabra no se ha inventado. No, pues da igual, pero el mensaje que intentan transmitir es que somos una nación antigua. El otro día, Borràs, que había sido presidenta del Parlamento de Cataluña, la entrevistaron en televisión con estos los actos que están llevando ahora, y ella dijo: somos una nación milenaria. Esto está asumido y la gente se lo cree, y eso es lo que interesa, ¿no? Primero, que somos una nación milenaria, que nos iba muy bien porque la Edad Media catalana fue maravillosa, aunque el estado en el que
vivía Cataluña se llamaba Corona de Aragón, por eso después cambian y se inventan lo de Corona Catalano-Aragonesa, que se explica también en el libro por qué, quién y cómo, que es un invento reciente. Pero entramos en el momento en que los castellanos entran en nuestras vidas y es cuando se empiezan a ir mal las cosas, a partir del año 1400. ¿Cuáles son los hitos de agravio y de ofensa por parte de los españoles contra los catalanes? Guerra de Segadores, que se trata en el museo, y sobre todo la guerra de sucesión y sobre todo la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. Es el momento en que perdemos nuestras libertades. Cataluña en aquel momento era feudal, tenía libertades, pero las libertades que se llamaban eran leyes escritas, venían del libro. No estamos hablando de que fueran libres, ¿no? Las cortes catalanas las formaban oligarcas, formaba el clero, el alto clero, la formaba la nobleza. El pueblo no podía acceder, no era una democracia, ¿no? Pero, a pesar de eso, la idea que nos intentan transmitir es que Cataluña era antigua, Cataluña era democrática, Cataluña tenía libertades, y llegaron los españoles y nos conquistaron por las armas el 11 de septiembre de 1714. Esto se explica y se transmite así en este Museo de Historia, dedicando un montón de paneles, salas enteras y un despliegue de medios de todo tipo, pero sin embargo, cuando llegamos a lo que les comentaba antes de la Guerra de Independencia, que fue intensísima en Cataluña, intensísima, pues, hablaría de los asedios de Gerona, de Galdós y estaría 2 días hablando. Fue intensísima, pero como no interesa, y no interesa porque los catalanes de entonces, eran unos españolazos, solamente en este museo tan espectacular le dedican un panel como este cuadro. Un museo de 4 plantas, simplemente a uno de los periodos más fundamentales de la historia de Cataluña. Se perdió solamente en el corregimiento, que es como se llamaban entonces la provincia, se perdió un 30% de la población. Fue una auténtica salvajada. La salida de mi ciudad fue tremendo. Y 1000 historias más. Pero consideran que no es importante, lo ocultan, como dice parte del título del libro, porque si lo dicen, le rompe con este relato de agravio, este relato de somos diferentes, somos otra cosa diferente de los españoles. Otro ejemplo de cómo usan la historia para crear estos sentimientos, sentimiento identitario, sentimiento de odio hacia el español, muy divertida también, es a la hora de escoger los símbolos. También en el programa 2000 se decide que tenemos que tener un himno, tenemos que tener una bandera homologada, una bandera para Cataluña que sea la bandera oficial, y un himno oficial y que sea el himno nacional. Se llama así el himno nacional de Cataluña. Entonces el tema de la bandera se aprueba también en el Parlamento unánimemente en el año 93, de la misma manera que se aprueba también unánimemente que el himno nacional de Cataluña será el Segadors. Lo habrán oído alguna vez en televisión, tal vez, el Segadors, no sé si conocen el himno o conocen la letra del himno, ¿no? La letra del himno dice, el estribillo, digamos, es bon cop de fals, defensors de la tierra, que es buen golpe de hoz, defensores de la tierra. Esto es el recuerdo de 1640, el Corpus de Sangre, donde una rebelión de segadores, de campesinos, se dedicó a perseguir castellanos por Barcelona y los mataban con hoces. Les cortaban la cabeza, les cortaban otras cosas, que no voy a entrar en detalle, porque lo explica muy bien Francisco de Melo en una relación de lo que sucedió aquel día en Barcelona, y fue una auténtica carnicería, fue un programa sobre castellanos, sobre todo eran comerciantes castellanos que estaban en Barcelona por una rebelión campesina que sucedió en aquel entonces. En recuerdo de esa rebelión, el estribillo de la canción, el himno catalán, es esto, bon cop de fals, defensors de la tierra. Y otra parte de la canción dice, fem darrere aquesta gent tan ufana y tan superba, que es, echemos atrás a esta gente tan ufana y tan soberbia, refiriéndose también a los españoles. Pues el himno que se canta, el himno oficial en Cataluña, aprobado unánimemente, insisto, en el Parlamento catalán, canta esto. Hasta aquí vemos cómo se escoge una letra, o tenemos un himno que se supone que tiene una letra de antiguo, que tiene una letra milenaria, porque es un hecho de 1640, pero realmente el texto actual de la letra del Segadors es de 1899, de Guanyabens, con una previa hecha por otro compositor llamado Alió, que es quien, digamos,
va modificando, va creando esta letra que va evolucionando hasta llegar a la actual, que es la diseñada, la que se escribe por primera vez en 1899, la que se empieza a cantar sobre todo a través del Orfeo catalán. Os sonará que uno de los fundadores era Millet, que se hizo un descendiente suyo muy famoso también, que estaba vinculado con un escándalo del Palau de la Música, ¿no? También con vinculaciones con Jordi Pujol. Bueno, pues digamos que Orfeo catalán ya desde muy antiguo que trabajaba en esta línea por el separatismo, y esta letra en origen sí que era antigua y sí que parte de una canción de siega que se cantaba en el campo catalán desde hacía siglos, es cierto. Pero lo que hace Orfeo catalán, porque no le gusta la que tienen los que empiezan a trabajar, lo que hace primero, porque era una melodía muy rápida, era ralentizarla para solemnizarla. Si han escuchado el himno, es un himno muy solemne, parece prácticamente un misal religioso, ¿no? Es una cosa muy pausada y tal, pues era en origen muchísimo más rápida. Y en cuanto a la letra, la letra original que se cantaba en el campo era una canción erótica. No era una canción de guerra, ni de odio. Era una canción erótica de la historia de un segador jovencito que se va a trabajar a la finca de una señora de dinero y la señora se encapricha. Entonces hay un diálogo entre los dos, pero que muy picante, y la historia va de eso. Realmente el himno, lo que se cantaba en los payeses en Cataluña cuando iban a segar durante siglos, era una canción pues, inocente, picantona, como la llamamos allí, y sin mala leche, para entendernos. Pero en el momento que cogen ese elemento histórico, eso que se había cantado durante siglos, los nacionalistas le ponen esta carga de odio. Y le ponen esta carga de odio con ese objetivo. Ese objetivo de generar esta sensación, insisto otra vez, de que somos diferentes, identitaria, y que encima esta gente es mala gente, ¿no? No sé si son conscientes de lo totalmente desagradable tener una letra tan ofensiva como un vecino. No sé si los aragoneses sacaran una letra parecida, pues diciendo que le vamos a coger los catalanes y no sé qué, pues nos ofenderíamos normalmente, ¿no? Pero es algo que en su momento, a principios del siglo XX, sí que salió en prensa y sí que levantó cierto escándalo, y de hecho estuvo prohibida la canción, no porque fuera independentista o catalanista, sino porque el contenido era bastante duro, ¿no? Pero que llega un momento que pasa a ser un tabú y que nadie toca. Nadie toca ni en Barcelona, ni toca en Madrid, ni toca en ningún lado. Y me gusta también explicarlo para que la gente sea consciente de lo que dice el contenido de este himno nacional, y de esta letra. Para finalizar, y ya me gustaría que pasáramos a que ustedes pregunten lo que tengan a bien, pero para finalizar hablaremos ya de hasta qué punto este dominio de lo político, el histórico, durante casi 120 años ha hecho tanto daño al gremio en Cataluña. Y ha hecho tanto daño al gremio porque ha llegado un punto que, pese a esta manipulación de la historia, hecha durante tanto tiempo, y este control de la historia hecho durante tanto tiempo, hay políticos, sobre todo los más extremistas en Cataluña, que les parece insuficiente este material que han creado. Sobre todo, y aquí es irónico, y por eso es importante que estén aquí los hispanistas, asociaciones hispanistas, como el Círculo, como la Asociación de Herederos de Cavite, porque hay un complejo de inferioridad manifiesto con la historia de España. Si los nacionalistas o separatistas catalanes tuvieran una historia como la española, con un peso internacional, en vez de con 6 o 7 millones de catalanohablantes, con 500 millones de hispanohablantes, con esa materia prima, pues ellos tendrían un imperio, prácticamente. Pero se encuentran de que tienen que competir y tienen que demostrarse o creerse, porque además hay una carga que lo he dicho y que ha apuntado Inma, que es el supremacismo, el que soy superior, no solamente son más radicales, que somos superiores. Pues ¿cómo puede ser, se plantean algunos los más radicales, que seamos superiores, cuando estos señores pues tienen una historia pues que ha influido en la historia mundial, en la historia global? Cuando hay 500 millones de hispanohablantes, cuando hay un montón de premios Nobel, cuando tenemos el siglo de oro, pues ¿cómo lo solucionan? Lo solucionan llegando a unos tipos que se llaman el Institut Nova Historia, que no son historiadores, pero que les dicen, no, pero es que no hay ningún problema. Que sí que tenemos una historia mejor que la española, porque la historia del siglo de oro español en realidad es catalán. Y la realidad es catalán, son unos tipos muy listos, ¿no? La mayoría son filólogos. Ellos dicen que Elena Cervantes, que como saben es catalán,
por lo que escribe, dice, mira, aquí viene la catalanada, pues este señor era catalán sin duda y no se llamaba Cervantes, se llamaba Sireno, ¿no? Y se lo van organizando un poquito así. Ellos, la justificación macro es que cuando llegan los Borbones en el siglo XVIII, se encuentran que todos los referentes de la historia de la conquista de América, de la colonización de América, mejor dicho, de la expansión en América, de los referentes del siglo de oro, los literatos, todo en realidad eran catalanes. Y como ven esto es imposible porque los castellanos de pura cepa deciden destruir todos los fondos documentales de los archivos de Simancas y reescribirlos poniendo que en realidad estos referentes históricos, Hernán Cortés, Pizarro, Lope de Vega, Santa Teresa de Jesús, todos en realidad eran españoles, eran castellanos, ¿no? Y esta es la idea fuerza que tienen y a partir de ahí van trabajando. Esto puede sonar a risa, pero lo preocupante es que Cataluña hoy en día es el único lugar de Europa, que yo sepa, lo llevo ya diciendo bastante tiempo y aún no he encontrado un ejemplo similar, donde una administración pública está financiando a la parahistoria, a la pseudohistoria, a esta gente que dice sandeces, ¿no? Que se sabe que son sandeces, que dentro del mundo académico la gente se pone las manos en la cabeza, pero sí que hay políticos, sí hay poder dispuestos a comprarlos porque ya les va bien, porque quieren ir un pasito más allá en este proceso que tienen de desarraigo con el resto de los españoles. Y acabo con un ejemplo. Hace pocos años, TV3, que saben que es la televisión pública catalana, que la pagamos entre todos los españoles, TV3 sacó en horario de máxima audiencia un reportaje sobre Leonardo de Vic, porque según el reportaje no era de Vinci, sino era Leonardo de Vic, y salían los de Nova Historia, explicaban que sí, que esto que se ve detrás de la Mona Lisa es la montaña de Montserrat, y tal cual, luego era de Vic, ¿no? Bueno, pero suena a risa, pero lo sacan una televisión de máxima audiencia, sobre todo los sectores independentistas y separatistas en Cataluña, y que costó 120.000 euros. Nos costó. Exactamente. Nos costó. Y que se continúan financiando. Y luego preguntas en el Parlamento, que además hicieron los socialistas, que en aquel momento estaban de otra manera, digamos, hicieron una pregunta en el Parlamento porque había 6 millones de euros de dinero público que se había ido a asociaciones vinculadas a este mundo. ¿No? ¿Qué quiero decir? Hay alcaldías, por ejemplo, hay una alcaldía que es de Esquerra Republicana, que Oriol Junqueras, como saben, es historiador y era profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y teóricamente no tendría que permitir esto. Pues hay un ayuntamiento de Esquerra Republicana, que es el de Pals, que cada año celebra un simposio porque todo el mundo sabe que Colón salió del puerto de Pals. Y esto se cuenta con dinero no solamente público, sino que además es algo que está teniendo mucho éxito y buena parte de los comerciantes de la ciudad financian y ponen en el cartelito de los actos, pues poner el logo de su empresa, ¿no? Pues hemos llegado a este extremo. Hemos llegado a este extremo en esta deriva que ha hecho que cada vez la historia sea más importante, el control del relato de la historia, y cada vez los historiadores tengamos menos importancia en Cataluña, pero de todo esto, insisto y con esto acabo, forma parte de un plan. Y un plan que se está saliendo bien. Y un plan que la única manera de frenarlo es haciendo lo que estamos haciendo hoy. Y empezar a comunicar, primero tener todo muy claro qué es lo que quieren, a dónde van y qué pretenden, y al menos desde el conocimiento, y al menos intentando reivindicar que la historia vuelva a manos de los historiadores y que el control de los libros de texto, como ponía el programa 2000, no lo lleve el Departamento de Cultura de la Generalitat, sino que lo lleve, por ejemplo, la Real Academia de la Historia, que seguro que no pondría poner los libros de texto, pues solo a través de esto podremos darle la vuelta a una situación que si continuamos así, si hace 30 años, cuando yo era independentista, éramos un 4%, y ahora son un 40%, pues a lo mejor si no hacemos nada, en 10 años, en 15 años serán el 50 más 1 que ellos están buscando como excusa para llegar a donde nadie queremos que llegue. Muchas gracias.